7:36, damos la bienvenida y el buenos días al doctor Enrique Santos, un catedrático, académico, especialista en los temas de educación superior. Como les dije antes, fue consejero de educación superior años atrás. Es buen amigo de este espacio, pero también crítico de este espacio, y eso me encanta. Hola, doctor Santos, ¿cómo vamos? Buenos días. Un gusto, Alexis, poder estar con usted y con la audiencia de Pichincha. A Muy ver, buenos días. yo quiero empezar de lo menos a lo más. Voy a empezar por algo que no es de fondo, sino que es de forma y que a mí me llamó mucho la atención y que quisiera también su comentario. Doctor, ¿cómo hizo la entrega de esta reforma de ley el presidente Lasso, ¿no? Acompañado de seguridad, con alfombra roja, el presidente yendo a la asamblea a hacer la entrega del proyecto de ley. ¿Cómo vio usted esta parafernalia que se montó para la entrega del documento? Bueno, yo creo que la palabra está bien usada. Esta parafernalia tiene un objetivo muy claro, ¿no? Dar énfasis a la Asamblea, a sus aliados y a sus potenciales aliados que están contenidos en algunos artículos de este proyecto, que esta ley es prioritaria, que esta reforma es prioritaria, si bien no entró con el carácter de urgente, porque no es una ley económica, para mí resulta evidente que tiene que ser así. Mire lo que está en juego. Está en juego el cese del actual Consejo de Educación Superior, ¿no? Eso está planteado abiertamente. Está en juego la suspensión del concurso en marcha, un concurso que estaba ya a punto de dar resultados finales y que fue detenido por razones judiciales. Me parece que el mensaje es absolutamente claro. Esto es una prioridad y lo segundo que tengo que referirme no es un proyecto de una reforma integral, es un proyecto que atiende únicamente a lo que el gobierno considera que es indispensable para poder gestionar la educación superior hasta que el nuevo CES, de acuerdo a este proyecto, en caso de aprobarse, sea quien defina cuál sería la nueva ley orgánica de educación superior. Ahora sí vamos a lo que nos interesa, doctor, a los temas de fondo. Este proyecto de reformas a la LOES contiene, según las notas de prensa que han recogido el documento, al menos 9 puntos que involucran a los centros de educación superior públicos y privados. Y en los temas más importantes que aborda este documento está la autonomía, la gratuidad, la admisión y nivelación, la conformación del CES, entre otros, que son aspectos importantes que el Ejecutivo ha planteado para modificar esta propuesta. En cuanto a la autonomía, a ver, lo que se quiere es reforzar este concepto de autonomía, o a lo que vamos es casi a un proceso de desregulación del sistema universitario. Yo veo que hay muchos elementos de regulación del sistema. Empezaría por dos aspectos que me parece clave. Uno de los principios de la educación superior en el Ecuador, constitucionalmente hablando, es la calidad y la pertinencia. La calidad y la pertinencia están muy atados a algo que se trabajó todos estos años, que es la revisión de las carreras y de los programas en función de su campo de conocimiento, que es la aprobación de un conjunto homogéneo de títulos. Recuerde, Alexis, que antes de la reforma de la LOES teníamos 6.000 títulos diferentes en el Ecuador, 6.000 títulos diferentes que se han ido homogenizando en torno a ciertas áreas de conocimiento. Administración de empresas, había ingeniería comercial, ingeniería de negocios, ingeniería de empresas, etcétera. Había un conjunto de títulos. Eso, lamentablemente, tal como está planteada la modificación al artículo 169 que define las competencias del Consejo de Educación Superior, implicaría volver a la apertura total de las posibilidades de emitir el título que yo quiero. Segundo, lo que me parece más grave, hay carreras, Alexis, que no pueden entregarse a la autonomía de las universidades sin que pasen por un previo examen de calidad y pertinencia. Concretamente, está escuchando la audiencia, la salud. Ustedes, ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo van a permitir que de aquí en adelante cualquier universidad simplemente abra la carrera de medicina, imparta la carrera de medicina, el CES se limite a registrar que se está dando la carrera
y luego no sabemos si esa carrera está cumpliendo o no está cumpliendo. No hablo de los parámetros generales de calidad, sino con los parámetros requeridos para ofertar una carrera de salud pública. Es decir, los médicos que los van a tratar a ustedes van a ser iguales a los de las universidades que se cerraron hace ya casi 10 años, en donde teníamos, para poner un ejemplo muy claro, muy breve, profesionales que estaban en sexto año de una universidad que se cerró, que cuando se cerró la universidad trató de revalidar vía conocimientos en una universidad pública y en una universidad cofinanciada, y estando en el sexto año de la carrera de medicina, la Universidad Central y la Universidad UTE, lo recuerdo muy bien, les decían: no señores, ustedes tienen que bajar al segundo año. O sea, esa desregulación yo puedo entenderla para ciertas carreras, se puede dar, pero por favor, las ingenierías, derecho, educación, psicología, medicina, no pueden estar desreguladas. A ver, doctor, hay algo interesante que tiene que ver con respecto a esto que le planteaba yo como el primer tema, que es el de la autonomía. Y de acuerdo a lo que usted nos dice, entonces, el modelo sería que cada universidad, digamos, a criterio de sus autoridades o del propio modelo que tenga la universidad, estaría en absoluta libertad de nuevamente abrir esas carreras y tener esas 6,000 posibilidades de titulación. Así de sencillo. Eso es lo que, exactamente, eso es lo que dice la ley. Habla de autonomía, habla de modelo educativo. En la ley todavía vigente, porque no se ha aprobado esta reforma, mire usted, ¿no? Usted señaló los 8 temas que se están abordando. Y uno de los que se le da más énfasis son justamente las funciones del Consejo de Educación Superior, ¿no? Aparte de la conformación, que es otro tema. Se le cambia esas competencias y se produce una desregulación en la aprobación de carreras indiscriminadamente. Repito, podría entenderse que ciertas carreras pueden ser ejercidas de manera autónoma y luego tener una revisión ex post por parte del actual CASES. Pero mire que el CASES no es objeto de ninguna reforma, cuidado. Se dice que se termina el concurso para los consejeros del CASES y yo no sé qué pasó con los juristas que hicieron esta reforma. No dicen qué va a pasar con el actual CASES, porque en el caso del CES se dice se cesan a las autoridades una vez que entre en vigencia la reforma. Pero ¿qué va a pasar con las autoridades del CASES? ¿Qué va a pasar con este organismo? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué va a pasar con los actuales consejeros? Entonces, ¿qué pasa con toda la normativa de calidad que sigue vigente, que no ha sido derogada y que obliga a un control, por ejemplo, de los exámenes de las áreas como medicina, ¿no? Me parece que el modelo es absolutamente desregulatorio. Es un regreso, yo no diría a la universidad de hace 12 años, porque la universidad de hace 2 años había conseguido cierta autorregulación a través del CONESUB. Esto es un regreso a la del CONUEP, a la de los años 90, a la declaración de todo tipo de universidades, la emisión de todo tipo de títulos, sin ningún control previo, sin al menos una lista de chequeo, ¿no? Que diga esta carrera se ajusta a la pertinencia. Y segundo tema, la modalidad. No todas las carreras se pueden ofertar en línea. Me parece que bajo la premisa del señor presidente, aquí lo que está detrás, el mensaje que está detrás, en la medida en que no hay ningún artículo que hable acerca del financiamiento de la educación pública y la ampliación de cupos para la educación pública, no se está diciendo nada de cómo se podría aumentar, por ejemplo, la oferta de las universidades públicas, lo que significa, entre líneas, que se va a incentivar que las carreras se den en línea. Y ahora sucede que si mañana alguien quiere dar medicina en línea, lo va a poder hacer, porque en la ley no existe ninguna restricción como la existe en la ley actual, inclusive en la ley de Moreno Barrera, que sí existe una restricción para la aprobación de las carreras que pueden otorgarse en la modalidad en línea. Entonces corremos un riesgo de regresar no 10 años, de regresar 20 años en términos de calidad, en términos de pertinencia. A ese escenario en donde llegaban a pactos entre bloques legislativos y en la asamblea se resolvía crear universidades como parte del pago de cuotas políticas, doctor, más o menos algo así. Y fíjese usted que esta misma semana en la que el presidente Lasso fue a la asamblea a entregar este proyecto de ley, hubo un legislador, el señor Luis Almeida, que presentó también una propuesta para reabrir las universidades de Garaz que fueron cerradas precisamente hace 12 años que usted citaba.
Sí, yo tengo otra lectura del acto del señor Almeida. Y yo tengo la impresión de que eso pasa más bien por entender de, la disputa del jefe de De PCC facto con del Creo. Partido Social Cristiano con Ya, Creo. la Sí, pelea es decir, de Nebot con Lazo. Ok, exactamente, es ya. como ponerle una cascarita porque evidentemente no creo que estoy diciendo lo que voy a decir sea irreverente, pero nosotros sabemos que la educación superior en este momento, las figuras que están, no voy a decir controlando, pero que están orientando, dirigiendo, aconsejando la educación superior, corresponden a unas ciertas respetables universidades particulares del país y ciertamente estas universidades se verían afectadas en el caso de que se reabran las universidades cerradas. Es más, me parece que una de las cosas que planteó claramente el presidente antes de la emisión de este proyecto y que está en el artículo 169 es bajar los requisitos y bajar las exigencias para la aprobación de sedes y extensiones. ¿Y quiénes son las universidades que van a poder abrir sedes y extensiones? Me parece claro, las universidades particulares. Las universidades públicas no pueden cobrar, hay gratuidad, no se les ha incrementado los fondos, por lo tanto, es evidente, me parece que es evidente que lo que vamos a tener es un crecimiento que no lo critico, pero vamos a tener un crecimiento únicamente de sedes y extensiones de las actuales universidades particulares y no creo, personalmente, no creo viable, no le veo condiciones como para que se produzca esta reapertura de las universidades. Eso corresponde más bien a un juego de carácter político, ¿no? Vamos también a propósito de esto y para cerrar este episodio de la autonomía y seguir avanzando, doctor, vamos al tema de la gratuidad, pero ahí quisiera atarlo lo primero con este asunto de la gratuidad que es tan importante, ¿no? Por lo que significa la educación pública y una educación pública de calidad para los ecuatorianos. Y vamos también a volver a ese sistema en donde las universidades ya no eran centros de conocimiento, sino simplemente organizaciones con fines de lucro. Bueno, a mí me parece que como la Constitución plantea, que las universidades no tienen fines de lucro y eso se cuida muy bien de ponerlo el articulado, se afirma que no lo tendrían. Sin embargo, mire usted que las funciones de la Contraloría y del SRI para las universidades públicas y del SRI para las universidades particulares pasa a ser literalmente, está aquí, estrictamente de verificación. Se pide información y se verifica que no se esté afectando a este carácter no lucrativo de la universidad. Pero a diferencia de la LOE del 2010 y a diferencia de la misma LOE del 2018, que sí se mantienen señalamientos taxativos acerca de qué debería hacerse en caso de que una universidad incurra en los vicios de hacer negocios, porque de eso es lo que estamos hablando, no se dice absolutamente nada de qué se debe hacer. Entonces, decir que se va a verificar, que se va a llevar un registro en el caso de las carreras, que se va a verificar si las universidades están cumpliendo con lo que dispone la Contraloría y el SRI, en ciertos casos, para otros ya vamos a ver que no, me parece que es una forma de desregulación y es una forma por la cual tácitamente se está dando paso a la reconstitución de un conjunto de startups, de spin-off alrededor de las universidades que van a ser empresas con fines de lucro, ¿no? Yo no veo que haya un impedimento taxativo y una desestimulación taxativa y clara del fin de lucro de las universidades que quisieran hacerlo, que quisieran incurrir en esto. Ahora, el tema de la gratuidad, le pregunto, ¿cómo quedaría tomando en cuenta además los recortes que ya se vienen dando desde el gobierno anterior a sectores como salud y educación? Y vemos, además por lo que le he escuchado al señor presidente Guillermo Lasso decir, este régimen no va a, digamos, a ir por una vía distinta que no sea la del ajuste al tamaño del Estado. Entonces, la gratuidad, ¿cómo va a operar y cuántos cupos se podrían garantizar para que los estudiantes puedan seguir ingresando a las universidades públicas? Mire, tanto el incremento de la oferta de cupos de las universidades públicas, ni hablar de creación de nuevas universidades públicas, pasa como el hecho de que se puedan otorgar más becas en las universidades o ayudas económicas en las universidades que reciben rentas del Estado, las particulares que reciben rentas del Estado llamadas confinanciadas, pasa por incremento del financiamiento.
Y esta ley, que se entiende que es prioritaria para poder apalancar lo que puede hacer el gobierno en materia de educación superior en este próximo año, e inclusive de acuerdo a la transitoria propuesta en los próximos 2 años podría ser, no tiene ningún ítem que contemple el financiamiento, la revisión del financiamiento de las universidades públicas y del fondo de las universidades particulares cofinanciados y de las universidades internacionales. La gratuidad es un principio constitucional, no puede ser violado, pero me parece que hay un elemento que es clave en lo que se está haciendo. Primero, se concibe que la nivelación, que antes era obligatoria cuando un estudiante no podía acceder vía el proceso de examen, tenía que ser asumida por la universidad, antes por el mismo Estado que entregaba a la CNECID los fondos para el proceso de nivelación. Actualmente mire cómo se desliza este tema de que las instituciones públicas pueden cobrar por la nivelación. Decir que se puede cobrar por la nivelación, por más que se diga que no es obligatoria, ¿sí? Cuando se sabe que el proceso de nivelación es necesario, no obligatorio, pero es necesario para que los estudiantes que vienen de una condición académica de formación previa precaria puedan igualarse de alguna forma y competir, entre comillas, en igualdad de oportunidades que los estudiantes que vienen de el entorno, yo diría socioeconómicamente, quintil 3, 4 y 5, quintil medio hacia arriba. Estos estudiantes no van a poder tomar la nivelación porque se da la posibilidad de que las instituciones públicas cobren por los cursos de nivelación. Por más que se diga que aquí se lo dice, que hay que mantener la igualdad en el acceso a las oportunidades por parte de los estudiantes, sin embargo se está introduciendo un elemento de diferenciación. Socioeconómicamente, quintiles 3, 4 y 5 que no entraron a través del primer examen, lo pueden hacer formándose, reforzándose a través de la nivelación que lo podría cobrar la universidad pública. Quintiles 1 y 2 no pueden pagarse la nivelación. No puede pagarse la nivelación, por lo tanto, en vez de superar esta brecha entre los 2 o 3 grandes brechas que existen en la formación de los bachilleres y en la formación del magisterio en general, lo que se está haciendo es ahondándola y se la está pasando a el llamado preuniversitario. Vamos a tener una proliferación de preuniversitarios cobrados, que no porque los rectores de las públicas estén pensando en fines de lucro, sino porque tienen que financiar esto. Si no se los da el Estado, evidentemente que se va a producir una brecha ahí. Segundo elemento, la educación virtual. Yo soy de los que defiendo la educación en entornos virtuales. Sin embargo, me parece que esa educación en entornos virtuales tiene que darse bajo ciertas condiciones de regulación, inclusive bajo ciertas condiciones tecnológicas que no se están asegurando en esta ley. Las universidades, muchas universidades, van a ir por la vía fácil de pasar las carreras a la modalidad en línea, a la modalidad presencial, dado que ya no hay que cumplir requisitos, sino que simplemente la implemento y el Consejo de Educación Superior registra la carrera que estoy dando. Evidentemente eso incrementa la brecha, porque quienes van a tomar la educación en línea vía aumento de cupos son normalmente los estudiantes de más baja condición socioeconómica y que tienen más dificultades en los procesos de aprendizaje cognitivos por las falencias sistémicas del sistema de educación. Y ahí tengo una pregunta brevísima, doctor, para seguir avanzando en el siguiente tema, que es el de la admisión y nivelación, que es polémico. ¿Se puede mantener la calidad de la educación como era en el formato presencial, ahora por vía telemática? Digamos, de esta experiencia que hemos vivido a partir de la llegada de la pandemia al Ecuador y la obligación de asumir estos temas del teletrabajo y también la teleeducación, ¿cuáles son las evaluaciones de los estudios técnicos? ¿Se puede mantener la calidad o no? Se puede mantener la calidad para ciertas áreas del conocimiento. Es decir, definitivamente medicina, ingeniería agronómica, ingenierías constructivas, educación mismo. Está claro, yo creo que eso aprendimos de la pandemia, del confinamiento más que de la pandemia, pueden darse en modalidad virtual una parte de sus asignaturas. Pero está claro que la mayor parte, quizá la más importante de las asignaturas, las prácticas, etcétera, tienen que ser realizadas en modo presencial, primero. Segundo, las asignaturas que se pueden dar en línea, y que yo creo que hay que pensar en ir a mantener algunas materias en modalidad híbrida, ¿no? En derecho
hay materias que no necesita el estudiante ir desde el sur de Quito, moverse 1 hora y media en bus para llegar a la central, o puede hacer desde su casa. Las asignaturas que tienen que darse en línea, sin embargo, tienen 2 requisitos o 3 requisitos. Primer requisito, la cobertura. Usted sabe que en este país la cobertura de Internet llega al 64% en pandemia, con la pandemia ha llegado al 64% de la población, y no siempre es cobertura en la casa, es cobertura a través de servicios públicos, a través del vecino, del familiar. En el sector rural es casi nula la cobertura, no llega ni siquiera al 20%. Segundo, la calidad de esa conexión. Yo doy clases en posgrado y tengo estudiantes de estratos medios. Y el problema de ellos no es que no tener cobertura, sino que la calidad de la cobertura es bastante deficiente. Se les cae la señal, no es estable. A los mismos profesores nos pasa eso. Tercero, los profesores. Es posible que algunos profesores hayamos tenido, no me voy a calificar a mí, mayor o menor éxito en mover el chip para poder entender que las clases en entornos virtuales tienen otras características que no son las mismas del entorno presencial. Yo veo que gran parte de los profesores universitarios no hemos adaptado todavía ese chip y por lo tanto no veo las condiciones para que podamos ejercer con calidad, con pertinencia nuestras actividades en modalidad virtual. Y lo último, hay elementos de las carreras que definitivamente tienen que ser dados, tienen que ser brindados, ofertados en calidad, en modalidad presencial. Vamos al siguiente tema. Yo le decía al doctor Enrique Santos, con quien estamos conversando, ex consejero de Educación Superior, es el de admisión y nivelación. Tema polémico, ¿por qué? Porque a partir de la admisión a las universidades, recordarán ustedes todo el relato que se generó durante el gobierno de Correa y los años posteriores, ¿no? De que el régimen, de que el gobierno imponía a los estudiantes qué carrera seguir, a qué universidades ir, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera primero, doctor Santos, que usted le aclare a la ciudadanía cómo es que operaba ese sistema de admisión a la universidad y si es que es o no verdad lo que tanto se dijo en época de campaña, porque además del tema de la educación superior fue uno de los más manoseados políticamente en la campaña electoral, tanto es así que hoy vemos que es la segunda reforma legal que lleva el presidente Lasso a la Asamblea. Entonces, ¿cómo operaba el sistema para admitir a los estudiantes en las universidades? A mí me parece importante, Alexis, hacer un recuento somero de cómo operaba antes de la LOES del 2010. Por favor. Cada universidad y cada facultad en cada universidad tenía un sistema autónomo de admisión. Es verdad que algunas facultades, algunas carreras, tenían el libre ingreso, es verdad. Pero yo fui profesor de estudiantes de libre ingreso. Teníamos 800 estudiantes en primer año, es decir, 16 paralelos de 50 estudiantes, y en el segundo ciclo teníamos apenas 200 estudiantes. Había un mecanismo de admisión, de filtrado, de cribaje, que eran las exigencias que se planteaban para pasar del primer al segundo semestre, lo cual implicaba un dispendio, un gasto de recursos enorme. Eso es el libre ingreso donde había. La mayor parte de universidades no tenían libre ingreso, tenían exámenes. Y el problema de los exámenes es que cada facultad y cada universidad tenía un tipo diferente de exámenes. Y había universidades como la de Guayaquil con nombre y apellido, como la carrera de medicina con nombre y apellido, en las cuales es de dominio público, los estudiantes ingresaban en el orden que llegaban a la cola. Es decir, habían 300 cupos para medicina o 600 cupos para medicina, entraba hasta el estudiante o hasta el papá o hasta el tramitador que estaba en el puesto número 600 de la cola, el que tenía dinero inclusive para pagarle a alguien para que le ayude a hacer la cola. Esa era la situación. ¿Qué pasó en el 2010? En el 2012, en realidad 2011-2012, se hizo un examen único que tenía una ventaja. La ventaja, primero, de que sea una prueba básica, estándar. Segundo, que no era una prueba de conocimientos, era una prueba de aptitudes. Tercero, que esa prueba obedecía a un perfil que pensaba cómo a través de 5 o 6 años podía darse la nivelación entre la calidad de los estudiantes, de los bachilleres que salían de los colegios y los requisitos de la universidad. Tenía esa ventaja. Desventajas que se criticaron, se decía que, lo dijo el presidente Correa, recuerdo, se decía que el error fue haberlo centralizado. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Creo que estuvo bien haber centralizado
esta queja que el Estado, la CENESID, decidía mi carrera es absolutamente falsa. El estudiante lo que hacía era decir, ok, mi primera opción es la Universidad Central Medicina. ¿Qué pasa si no entro a medicina? Mi segunda opción es la Universidad de Guayaquil Medicina. Tercera opción, Psicología Central. Cuarta opción, postular a una beca en la Pontificia Universidad Católica en medicina. Quinta opción, tenía varias opciones. Y obviamente, como esto es un tema de cupos, si no alcanzaba cupo en la primera o en la segunda opción, me salía la cuarta opción que yo escogí. Bueno, y son chicos, son adolescentes. Ellos decían, la CENESID me escogió la carrera. Eso es falso. La carrera era la que había escogido por relleno, seguramente ese fue un problema, por relleno el estudiante como cuarta o quinta opción. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, Alexis? El sistema no se va a eliminar, no hay libre ingreso. El secretario de la CENESID, el doctor Rivadeneira, fue muy claro, lo dijo él. Él dijo, nunca hemos hablado de libre ingreso. Hay videos que demuestran que el presidente Lasso sí habló de libre ingreso, muy taxativamente. Él dijo, nunca hay libre ingreso, no podemos regresar al libre ingreso, yo estoy de acuerdo con él, ¿sí? Lo que estamos dando es libertad de elección de carreras e institución, siempre la ha habido. ¿Cuál es el problema que vamos a tener ahora, Alexis? Que el caso del estudiante que yo le puse, que a través de la prueba ENES o a través de las distintas pruebas que tomó la CENESID en estos años, inclusive de la actual, que es Transformar, tiene la opción a través de una única prueba de postular a varias universidades. Ahora, lo que vamos a tener el próximo año es que este chico, cuyo ejemplo yo puse, va a tener que hacer 5 postulaciones diferentes a 5 carreras diferentes. ¿Sí? Entonces, yo no veo que se haya dado efectivamente la libertad para escoger carrera. Se está descentralizando la libertad para postular a carreras, que es una cosa muy diferente. Pero me parece que este mecanismo de descentralización es peligroso y es muy molesto. Y esto dependerá mucho de la oferta y la demanda, pues, doctor, porque no hay cama para tanta gente, pues. Eso no cambia. Además, las universidades, hay una cosa que es importante. Yo creo que la mayoría de las universidades mantienen ciertos estándares de calidad. Algo que logró la LOES del 2010 es meter a las universidades, o incentivar más que meter, a las universidades para que entren a la competitividad internacional. Y tenemos universidades en rankings, no todavía en Shanghái, que es el más importante, pero tenemos a universidades en el ranking Shimago, en el ranking QS, que son rankings prestigiosos. Las universidades han entendido el valor de tener cara desde el punto de vista internacional, el valor de la investigación, el valor de tener doctores, el valor de tener publicaciones, de hacer investigación. Y yo creo que la mayor parte de las universidades, al menos desde ellas, sí va a haber el intento de mantener los estándares de calidad alto, aún en contra de lo que pueda este futuro incierto CES, ¿no? Definir qué va a ser la educación superior en el futuro. Entonces yo creo que las promesas de campaña, eliminar la CENESID, que se mantuvo hasta después de haber ganado el presidente las elecciones, y que luego se dijo que no, que se le había malentendido, no cumplió. Libre ingreso, ya está claro que no puede haber libre ingreso, porque todo depende de los cupos, y si no hay financiamiento de cupos de educación superior, no puede haber libre ingreso. Libertad de escoger la carrera, nunca ha dejado de existir eso. Siempre ha habido esa libertad, y más bien ahora, con el mecanismo de autonomía de los procesos de admisión universidad por universidad, lo que vamos a tener es una complejización en la forma de acceder a la universidad. Doctor Santos, le agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación a este diálogo. La verdad es que se nos ha quedado corto el tiempo. Hay todavía muchísimo para hablar sobre lo que contiene esta reforma presentada por el gobierno. Así que de una vez le comprometo para una próxima oportunidad poder seguir conversando sobre este tema. Ahora mismo tenemos que recibir a un buen amigo suyo también, que es el doctor Iván Sierra. Le mandamos un fuerte abrazo, Enrique. Muchas gracias, Alexis, y a las órdenes.